Quiero compartir con ustedes esta noticia que no debería pasar desapercibido para el pueblo cristiano. Creo humildemente. Y es que rezar en casa podría ser ilegal según la ley de contención pro aborto. Ahora van a utilizar incluso los métodos de persecución a través de los dispositivos móviles, quizás, para descubrir quiénes rezan en los hogares. Hay que recordar aquí cómo los propios dispositivos móviles, hagan el experimento, están siempre captando información. De hecho, yo cuando estaba construyendo mi hogar decía, necesito hablar con algún albañil para levantar mi quincho. Y de repente me aparecían publicidades en YouTube vinculadas a las construcciones. Veremos qué sucede. Por lo pronto, yo digo esto porque sé cómo funcionan las Big Tech y cómo están captando información. Sé cómo funcionan las Big Tech. Un legislador escocés ha confirmado que rezar dentro de casa puede constituir un delito. Qué lejos que estamos de aquella época en la que Cristo nos mandaba orar en el secreto de nuestros hogares. El 12 de febrero, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance llamó la atención internacional sobre las draconianas restricciones a la libertad de expresión cerca de las clínicas de aborto en Escocia durante lo que fue la conferencia de seguridad de Múnich. Después de citar el caso del veterano británico Adam Smith Connor, que fue arrestado, acusado y condenado por rezar en silencio por su hijo abortado cerca de una clínica de aborto, el vicepresidente J.D. Vance destacó el hecho de que la legislación escocesa es aún peor. Y cito, ahora bien me gustaría poder decir que eso fue una casualidad, un ejemplo único y disparatado de una ley mal redactada que se promulgó contra una sola persona. Pero no, el pasado mes de octubre, hace apenas unos meses, el gobierno escocés empezó a distribuir cartas a los ciudadanos cuyas casas se encontraban dentro de las llamadas zonas de acceso seguro, advirtiéndoles de que incluso la oración privada dentro de sus hogares podía equivaler a infringir una ley. Naturalmente, el gobierno instó a los lectores a denunciar cualquier ciudadano sospechoso de ser culpable de un delito de pensamiento en Gran Bretaña y en toda Europa. Acá hay que recordar que hubo un experimento previo que se llamó pandemia, en la cual el propio gobierno instaba a los ciudadanos a denunciar a sus vecinos por simplemente obrar en libertad sin dañar a nadie. Hay que recordar cómo muchos fuimos denunciados por los vecinos por violar esa cuarentena draconiana. Y yo no me olvido, y se los voy a recordar hasta el fin del tiempo, que acá muchos han perdido la memoria. Acá hay muchos cómplices con la élite mundial a causa de su corrección política. Pero muchos fuimos perseguidos durante la pandemia por el simple hecho de actuar con testosterona y no doblegarnos a ese poder mundial. Entonces, como la élite ha visto que Occidente es muy obediente, como han visto que muchos de ustedes son sumisos y respetaron la cuarentena, donde los vecinos denunciaban a otros, ahora se les dice a los vecinos que denuncien a los cristianos que oran en su hogar. Los líderes europeos salieron a condenar el discurso de Vance diciendo que era una hipérbole y que incluso era una falsedad. Pero lo que no dicen es que un miembro del Parlamento escocés llamado Gillian Mackay confirmó la declaración de Vance. Un propio legislador escocés reconoce que es verdad, que es posible perseguir y encarcelar a aquellos que estén orando de manera privada en sus hogares contra el aborto. ¿Cuánto más creen que va a demorarse para que este tipo de leyes lleguen a América Latina? ¿O piensan que estamos viviendo en dos planetas distintos? ¿Piensan que hablamos de Marte o de Venus?
Estamos hablando de naciones que están a tan solo unos kilómetros de distancia de donde nosotros vivimos, donde estamos dentro de un occidente globalizado e influenciado por estas políticas. Mackay fue la parlamentaria escocesa de los Verdes que presentó la ley en 2024 sobre las zonas de acceso seguro a los servicios de aborto. Una ley que se aprobó en junio de 2024 con un margen de 118 votos a favor y uno en contra, y que establecía las zonas de exclusión de 200 metros. Es decir, no puede haber prédica cristiana dentro de los 200 metros alrededor de una clínica abortista. Las clínicas abortistas tienen zonas de exclusión. Se excluye cualquier noción cristiana por 200 metros alrededor, para que el diablo opere seguramente, opere con seguridad, sin que haya un espíritu de fe que les diga que está mal abortar. Porque resulta que Mackay, que dice que es una completa tontería decir lo que dijo J.D. Vance, pero luego tenemos la Inquisición que plantea Martin Geiser. Geiser que le dice a Mackay en la cara: estoy mirando la carta que el gobierno envió a los propietarios de las casas. Lo que sí dice es que las actividades que se realicen en un lugar privado como una casa pueden ser un delito si se pueden ver o escuchar dentro de la zona de exclusión. Entonces, sí es posible que se empiece a perseguir a las personas que deciden orar en sus propios hogares. Sí es posible que el gobierno empiece a actuar con aquellos que pregonan un discurso de odio contrario a los planes globalistas. Acá donde salen los medios como la BBC a querer desmentir lo que dice J.D. Vance, pero la realidad es una. Esto ya ha sido profetizado. Se vienen persecuciones cruentas y hay muchos que están muy cómodos discutiendo estupideces para no discutir los temas que verdaderamente hay que discutir. Ya hay legislaciones en Gran Bretaña que están persiguiendo la oración, el último reducto que le queda al cristiano, la última resistencia que le queda al cristiano, la oración. Y sobre eso se está buscando hoy amedrentar a un pueblo, a un remanente fiel. Depende de ustedes, ciertamente, si quieren resistir o quieren seguir doblegados al poder mundial. Depende sinceramente de cada uno tomar conciencia o seguir arrodillados ante este régimen globalista. Por mi parte, hemos cumplido con anoticiar este punto. Espero de verdad que Escocia, que en antaño fuese una gran nación católica, junto a Irlanda, principalmente Irlanda, por cierto, pero que fue una nación cristiana, retome la sana doctrina. Esperemos que así sea. Esperemos que haya un remanente fiel que resista en Escocia y un remanente fiel que resista en Gran Bretaña. Un remanente fiel que resiste en Europa y un remanente fiel que resiste en Occidente. ¿Lo veo difícil? Sí, pero no imposible.